Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente. En esta ocasión veremos Práctica Social del Lenguaje 5, elaborar un compendio de leyendas. El propósito de esta práctica social del lenguaje es elaborar un compendio de leyendas para integrarlo al acervo de la biblioteca del salón. Esto es español, quinto grado, educación primaria. Así es que comenzamos. Lo que conozco. ¿Conoces la leyenda de La Llorona? ¿Te han contado la del Callejón del Beso y la de la Barranca del Diablo? ¿Cuáles leyendas se cuentan en tu comunidad? Si alguno de tus compañeros o tu maestro conoce alguna, compártanla. Un dato interesante. México, por su historia milenaria, cuenta con un gran número de leyendas. La mayoría ubica los acontecimientos en las épocas prehispánica y colonial. De leyenda. Las leyendas constituyen parte de nuestra cultura, pues por generaciones las personas han narrado historias extraordinarias y fantásticas que sirven para explicar fenómenos de la naturaleza y sucesos históricos, entre otras cosas. Acude con las personas mayores de tu comunidad y pregúntales si saben alguna leyenda, como la de la calle del Indio Triste, la Quemada o cualquier otra. Pídeles que te cuenten y te digan quién se las compartió y si saben cuándo ocurrieron los hechos y en qué lugar. Toma nota de las respuestas para que recuerdes los detalles de las leyendas. Escribo la tradición oral. En tu cuaderno, anota una de las leyendas que te contaron. Asegúrate que se entienda lo que escribes y recuerda revisar la ortografía. Al final puedes utilizar ilustraciones. Guárdala, porque la ocuparás más adelante. Las leyendas del México antiguo. Te presentamos dos narraciones para que conozcas historias de personas, lugares, objetos o acontecimientos que se convirtieron en leyenda. Lean en voz alta los siguientes textos. Bueno, estas dos leyendas te las dejo en el compendio de leyendas que he recaudado para esta actividad, al igual que las criptas de Cahua, leyenda maya, México. Después de leer, contesta las siguientes preguntas. ¿En qué tiempo histórico ocurren? Bueno, pues la leyenda de la Murata de Córdoba es en la época colonial, mientras que las de las criptas es en la época prehispánica. ¿En qué lugar acontecen los hechos? Bueno, la mulata, como lo dice su nombre, en Córdoba, Veracruz, y Cahua, cerca de la villa de Valladolid. ¿Qué sucesos tomados de la realidad? Bueno, pues la mayoría de ellos, en cambio, en la mulata de Córdoba podemos decir que se presenta el hecho real que su amante o su novio pudo haberla delatado para que dijeran que era una bruja. ¿Qué características fantásticas están presentes? Bueno, pues en ello la magia y la hechicería. En grupo comenta si crees que los hechos narrados en las diferentes leyendas sucedieron o no. Argumenta tu opinión. Con tu maestro identifica elementos reales y fantásticos en cada una de las leyendas. ¿Cómo podemos diferenciar lo real de lo imaginario y fantástico o lo posible de lo no posible? Comenta en tu grupo. Lee en voz alta otra leyenda de otras culturas. Elabora en tu cuaderno una tabla comparativa para organizar la información de las leyendas que has leído hasta ahora. Puedes guiarte con la siguiente tabla. Aspectos. Título de la leyenda. Leyenda 1, leyenda 2. Podemos poner, pues en este caso, ambas leyendas que hemos utilizado o leído con anterioridad. Personajes. Hablamos de la mulata de Córdoba. Y en el caso de las tumbas, ¿tú qué opinas? Época. En el caso de la mulata de Córdoba ya habíamos comentado que es en la colonia, mientras que en el de las criptas es la época prehispánica. Elementos reales, bueno, igual ya los comentamos, al igual que los elementos fantásticos. Como ya te percataste, las leyendas se basan en historias de personas o hechos reales combinados con elementos fantásticos, maravillosos, imaginarios, sobrenaturales o fantasmagóricos.
otra variante de la leyenda. Con el transcurso del tiempo y al pasar de boca en boca y de generación en generación, la narración de las leyendas se va modificando de acuerdo con las costumbres, las historias, las creencias y las necesidades de la gente. Comenta con tu grupo si conoces una variante de alguna leyenda de la que hayas contado con tus compañeros. Lee la siguiente leyenda de Ecuador y analiza con tus compañeros si tiene alguna semejanza con las que conoces. De igual manera, te dejaré la lectura en el compendio que estoy armando. Las leyendas narradas en forma oral o escrita utilizan recursos para lograr un ambiente de misterio y suspenso entre los lectores o escuchas, por medio de la descripción detallada de objetos, personas o circunstancias, así como del uso de diferentes recursos literarios. La narración nos hace ver las imágenes que nos cuenta. Entre los recursos se encuentran reiteraciones de palabras, curar enfermedades de todo tipo. Bulirá lloró sin consuelo y sin descanso sobre el río. Reiteraciones de frases o ideas. Le respondió que era la mejor bolsa que había visto en su vida, la más hermosa. Comparaciones. Como las plantas al rocío de los cielos, como las aves al primer rayo del sol matinal. Calificar objetos y acciones. Con los ojos desorbitados alcanzó a observar cómo la mulata se despedía. Hacer que los hombres se enamoraran perdidamente de mujeres era una hechicera con grandes dotes en las artes oscuras. A continuación vas a trabajar con uno de estos recursos para que puedas utilizar al redactar una leyenda. El uso de las frases adjetivas para la descripción. Localiza algunas leyendas y busca frases que enfaticen las características de los personajes, los objetos o hechos que se narran en estas. Subraya con un color los adjetivos calificativos que encuentres. Comenta con tu grupo qué función cumplen en las narraciones. Observa que algunos adjetivos están acompañados de otras palabras, adverbios. A manera de conclusión, escribe en tu cuaderno cuál es la función que se desempeñan los adjetivos y adverbios cuando aparecen juntos. Subráyalos con otro color. Lee los siguientes enunciados y trata de agregarles adjetivos y adverbios. La mulata de Córdoba escapó a bordo de un barco. Aquí podemos decir que la mulata de Córdoba escapó ligera y sonriente a bordo de un gran barco. Bulira gritó de rabia y Tota huyó. Aquí podemos decir que Bulira gritó de rabia y Tota huyó, pero lo podemos cambiar. Bulira gritó desgarradoramente de rabia y Tota huyó despavorido, lleno de pena y angustia. Kai construyó un túnel hacia la prisión de su amada. Lo cambiamos por Kai construyó desesperadamente, casi en trance, un túnel hacia la lejana prisión de su amada. Fichero del saber. Por medio de frases adjetivas podemos describir o caracterizar personas, objetos o situaciones resaltando lo sucedido. Son empleadas en diferentes tipos de texto para detallar la descripción mediante adjetivos. Observa el ejemplo. Opia acompañado de su maestro y de su criado. El apuesto Opia acompañado de su venerable maestro y de su mejor criado. Bueno, es como el ejemplo que ya habíamos dado anteriormente. Lee en voz alta las dos versiones de cada enunciado. Comenta con tus compañeros cuál utilizarías en caso de que quisieras narrar o escribir una leyenda y por qué. Localiza otras frases adjetivas en las leyendas que has leído y escríbelas en tu cuaderno. Por ejemplo, en la poética ciudad de Córdoba vivió una célebre mujer, una joven que nunca envejecía. Otro ejemplo más, era una bruja, una hechicera, que había visto volar por los tejados de las casas. Se decía que en todas partes estaba, en distintos puntos y a la misma hora. Esto solo por citarte algunos ejemplos. Fichero del saber. Realiza una ficha que contenga la definición de leyenda y sus características. Lee en voz alta la ficha y escucha los comentarios y sugerencias que hagan tus compañeros para que los mejores. Compara la información de la ficha con la primera definición de la leyenda
que escribiste al inicio de la práctica social del lenguaje, ¿qué diferencias encuentras? Las características de las leyendas. Piensa en las leyendas con las que has trabajado y las que te contaron. Comenta con tus compañeros si las narraciones tienen elementos reales o fantásticos. Ubica los sucesos en algún lugar real y específico: ciudad, pueblo, calle, casa, camino. Sitúan en un tiempo concreto y definido los acontecimientos. Además de encontrarlas por escritos, se encuentran oralmente. Tienen diferentes versiones dependiendo de quién las cuente. Con ayuda de tu maestro, investiga en otras fuentes las características y la función de las leyendas. Retoma la leyenda que escribiste al inicio de esta práctica. Léela nuevamente e identifica las características que anotaste en el pliego de papel. Revisa si tu narración las incluye. ¿Qué puedes modificar? Anota en tu cuaderno tus observaciones. Las utilizarás más adelante. Los párrafos y los puntos. Otro elemento que deberás tomar en cuenta antes de transcribir tu leyenda es el uso de los párrafos y los puntos al final de los mismos. Hacerlo te permitirá ordenar con claridad las ideas del texto. Escribe en tu cuaderno la narración. Recuerda que en un párrafo se desarrolla una idea principal acompañada de otras narraciones secundarias. Planifica y escribe la primera versión de tu texto. Retoma las observaciones de la leyenda que escribiste al principio. Estas te servirán de guía para reescribirla. Para esto te sugerimos que hagas una organización de ideas como el que muestra el siguiente cuadro. Mi diccionario. En las leyendas que leíste seguramente encontraste algunas palabras de uso local, es decir, de la región en la que se originó la narración. Inclúyelas en tu diccionario. También es importante que decidas en qué partes de la narración es necesario incluir descripciones y adjetivos para hacer énfasis en las características de los personajes o circunstancias. Ejemplos. Sin adjetivos, Oyamal no pudo resistirse a las palabras de Kai. Con adjetivos, la amable Oyamal no pudo resistirse a las encantadoras palabras de Kai. Escribe la nueva versión de la leyenda. Toma en cuenta tus observaciones y recuerda poner atención en la ortografía y la puntuación. La ortografía de las palabras de una misma familia léxica. Una manera sencilla de saber cómo se escribe una palabra es relacionarla con su familia léxica. De esta manera, verás que además de relacionarse por su significado, también tienen en común la misma ortografía. Lee con atención la siguiente lista de vocablos y comenta con tu maestro y compañeros qué tienen en común. Lloradero, llorar, llorido, lloriquear, llorona, lloroso, llorica y llorón. Bueno, lo que tienen en común es que todas se evocan al verbo llorar. ¿Te diste cuenta? En todas se escriben yor, que es la única parte de la palabra que no cambia. La parte invariable de la palabra se llama lexema. Investiga un poco más y realiza una ficha para el fichero del saber, en la que también menciones cómo se llama la parte de la palabra que sí cambia. Cada familia léxica comparte rasgos. Todas las palabras de una familia tienen el mismo lexema, por tanto, poseen cierta relación en el significado y también en la ortografía. La lista de palabras que leíste anteriormente es una familia léxica. ¿Podrías decir por qué? Bueno, porque inician con yor o porque también provienen de el verbo llorar. ¿Cuál es el significado que comparten? Bueno, ya lo contestamos, porque es de llorar. Comenta con tu maestro. Las palabras pueden tener antes un prefijo y seguir perteneciendo a una familia léxica como subterráneo, entierro, desterrar, aterrizar y conservar la misma ortografía, puesto que siguen teniendo relación con el mismo significado. ¿Cuál de las siguientes palabras no pertenece a la misma familia léxica? Tierra, entierro, enterramiento, subterráneo, aterrorizar, desterrar, aterrizar,
terreno, terremoto, territorio. En este caso es aterrorizar, porque pertenece a terror. En ocasiones hay palabras que tienen la misma raíz, pero no comparten el mismo significado. Por eso no pertenecen a la misma familia léxica. A jugar con las palabras. En equipo realicen lo siguiente. En una hoja blanca, hagan una lista de 7 palabras de una misma familia léxica. Incluyan 2 palabras que tengan lexemas parecidos, pero que no tengan el mismo significado. Por ejemplo, pan, panteón, panadería, panadero, panecito, pánico, panqué. Cuando tengan la lista, intercambien la hoja con la de otro equipo para ver quién descubre primero las palabras intrusas. Una vez descubiertas, expliquen la razón por la que dicha palabra no debe aparecer en la lista. Escribe la segunda versión de tu leyenda. En parejas, hagan lo siguiente. Intercambien la leyenda que escribieron a partir de organización de ideas. Lean lo que su compañero tiene y observen con atención si los personajes, sucesos y lugares están descritos suficientemente y si su texto cumple con las características de las leyendas. Verifiquen si en la leyenda aparecen hechos reales y fantásticos ubicados en un tiempo y lugar específicos. Observen si su compañero redactó claramente las ideas de la narración, si utilizó correctamente los puntos y el uso de las mayúsculas en los diferentes párrafos. No olviden revisar la ortografía. En una hoja aparte, escriban sus comentarios y sugerencias para que su compañero mejore su texto. Un dato interesante. Una de las versiones de La Llorona tiene sus raíces en la cultura mexica. Se ha entendido por toda Latinoamérica con otros nombres, detalles. Para los mexicas, La Llorona era una representación de la diosa Cihuacóatl, que vagaba por el lago de Texcoco llorando por sus hijos, a quienes les esperaba un destino funesto por la venida de los conquistadores. A partir de sus anotaciones y de las observaciones que hicieron tus compañeros, modifica tu texto, escribe la versión final de tu leyenda, agrega ilustraciones, verifica que la versión final de tu texto cumpla con las características de la leyenda, que se comprenda la narración y que hayas empleado correctamente los signos de puntuación y las mayúsculas. Producto final. Organicen en grupo para elaborar un compendio de leyendas. Cada equipo elabore una parte del compendio, portada, portadilla, introducción e índice. Organicen entre todos las partes que conformarán la obra. Encuadernen el compendio e intégrenlo a la biblioteca del salón. Inviten a sus compañeros de otros grupos, a sus papás y a las personas que les contaron de las leyendas a leer su compendio. Bueno, y listo. Con eso estaríamos terminando este tema. Así es que no olviden, si el video les gustó, ayúdenme a compartirlo y dejar su reacción. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Y además, no olvides suscribirte, que nada te cuesta. Ahora sí, adiós.